Bueno, la realidad es que esta ponencia es, en realidad, podríamos decir que mm, un trabajo o una asignatura que por azares del destino se nos ha ido como que acomodando al cuerpo académico Hábitat Sustentable, en el cual a través de estas acciones que hemos estado haciendo el trabajo de investigación y de apoyo a las licenciaturas, se nos han ido dando con el tiempo y poco a poco hemos ido fomentando de cómo hacer un planteamiento de un hábitat sustentable. Pero de repente, esta es otra de las cuestiones que esta materia está dado más para darse a la reflexión. Es una materia que está planteada en arquitectura y en algunos casos es una materia electiva para otras carreras de la facultad y está en octavo semestre. Entonces, hablamos de temas que de repente pues hay que poner en consideración y que habría que entenderlo. Bueno, algunas de las la línea que tiene el cuerpo académico es el diseño y edificación sustentable del espacio y habitabilidad. Pero los temas en los cuales, los temas en los cuales hemos estado trabajando es habitabilidad, arquitectura, confort, desempeño ambiental y evaluación ambiental. Entonces, a partir de esto, nosotros planteamos esta asignatura a través de tres grandes campos. Uno que era relacionando la arquitectura bioclimática con la habitabilidad. El otro tema que es el análisis de ciclo de vida y el ciclo de vida, pero de los productos que nosotros tenemos. Darle un enfoque diferente, porque generalmente nosotros desarrollamos elementos o proyectos en los cuales nomás consideramos que se entrega al cliente y punto. Y nunca pensamos de cuál es el ciclo de vida que realmente tiene esto. Y finalmente tratamos de puntualizar en alguna identificación como de impactos, pero que realmente estamos tratando de identificar la huella de carbono y la huella hídrica en un proyecto. Pero bueno, si vamos por partes, hay que entender que esto debe tener un enfoque multidisciplinario. Y aunque realmente de repente se habla de ecodiseño, otra palabra que de repente nos hace un poquito de ruido, debemos de pensar que esto puede tener una aplicación en muchas disciplinas, pero generalmente esto fue planteado casi para el diseño urbano, al diseño arquitectónico y el industrial. Pero esto, al final de cuentas, se emboza en algo que se llama el diseño bioclimático. Y que aquí, algo que no se ha entendido es que este diseño bioclimático va muy enfocadas a entender el entorno. ¿Qué características tiene el entorno? Y, al final de cuentas, algo que es el confort térmico. Y bajo este enfoque, que incluso se llama ecológico, pero yo no debería llamarle tanto ecológico, no debería ser ambiental, pero bueno, así fue planteado, que implica el uso y el aprovechamiento de los energéticos no convencionales, en este caso como la energía solar y eólica. Y al final de cuentas es la implementación de ecotecnologías. Pero esto va más allá. Yo creo que hay que hacer ciertos estudios más importantes, como ver si una orientación es adecuada, hablar de materiales adecuados térmicamente, hablar a lo mejor de protecciones solares y sencillamente hablar también de dispositivos de ventilación natural. Pero, ¿cómo determinar cuáles son las características del entorno? Entonces, aquí nos basamos en el Atlas Bioclimático para el Estado de San Luis Potosí, que es un estudio que se hace de las características del clima. Y ese es un planteamiento metodológico que se hace en base a primero plantear un análisis del entorno climático. Posteriormente, plantear un análisis del entorno bioclimático, pero a través del análisis del entorno físico. Con estos tres elementos se pueden determinar un clima estacional y se pueden establecer qué requerimientos de climatización
tenemos. Y ante esto, poder hacer una propuesta desde el índole arquitectónico y desde el índole urbano. Bueno, esto es en cuanto a esta parte del diseño, pero no podemos dejar de hablar de algo que se llama habitabilidad. Para esto, hace ratito incluso me traigo a colación lo que decíamos. Generalmente hablamos del usuario, ¿no? Debemos de hablar del habitante. El usuario puede ser el que usa una computadora, vamos a decirlo así, pero hablar del habitante es una persona que piensa, que siente, que sufre, ¿sí? Entonces, aquí debemos de ver estas cuestiones. Entonces, tenemos que hablar de condiciones de habitabilidad y también de condiciones de bienestar. Y no quiero denostar esta palabra de bienestar, pero bueno, ¿a qué me refiero con el bienestar? Cómo sentirse bien las personas. Y en este caso, a través de estas cuestiones se han ignorado ciertos factores que son bien importantes, aunque de repente se tocan, pero es el recurso hídrico y el recurso energético. Por lo tanto, no existe una conciencia ambiental de conservación o aprovechamiento sensato de los recursos naturales. Y entender esta disciplina no solo se ha visto desde puntos de vista antropométricos y ergonómicos. Incluso en nuestra facultad generalmente se ve mucho la parte antropométrica y ergonómica, pero no pensamos en el habitante desde el aspecto fisiológico. Y ahí es en donde está la clave para poder entender cómo nosotros nos podemos adaptar a un determinado clima. Por otra parte, el edificio debe ser pensado, diseñado y puesto en operación como un agente vivo, dinámico, que interactúa favorablemente del interior al exterior y viceversa. Y que al mismo tiempo sea un filtro selectivo biotérmico y acústico, como un poderoso mecanismo vivo regulador capaz de modificar la acción de los elementos naturales, admitiéndolos o rechazándolos. Bueno, y aquí empieza a hablarse de otro. Hasta ahora se ha hablado de las distintas interpretaciones y aplicaciones que tienen las cuestiones más o menos importantes sobre la sustentabilidad, pero aquí cabe la pena entender esta sustentabilidad, no solo como la parte, como el elemento medioambiental, no, todo lo que vaya mejorando a algún concepto que es un poquito complicado de entender, pero que es la calidad de vida. Entonces, ¿qué entendemos como calidad de vida? Pues tendremos que ver cuáles son las características de cada elemento, cada región, para poder entender estas cuestiones de calidad de vida. Y esta calidad de vida no solo se refiere a las cuestiones de salud. No, calidad de vida se remite a una evaluación de las experiencias que su propia vida tienen los habitantes, ¿sí? Y qué grado de condiciones pueden tenerse sobre esto. Entonces, es muy importante entenderlo desde ahí. Entonces, podríamos concluir que la habitabilidad debe ser una acción cuantitativa relacionada directamente con la calidad de vida y que por tanto debe ser cuantificable, controlable por el diseño, con la obligación de proporcionar las mejores condiciones espaciales a partir de estándares que para que las cosas funcionen, por lo cual se establece un debe ser, tomando referencia un habitante. Bueno, hablar del concepto de ciclo de vida, podemos entender que el análisis de ciclo de vida identifica los flujos de materiales, energía y residuos que genera un edificio durante toda su vida útil, de manera que el impacto ambiental puede determinarse por adelantado. Los flujos analizados engloban la extracción de materiales y su uso, reutilización, reciclaje o eliminación. Normalmente hay tres opciones al final de la vida útil de un edificio, que es la de reutilizar, la otra es la de reciclar y la otra es la que viene siendo propiamente el residuo. Algunos que han llamado lo que le dicen son las 3 R's. Ahora, en esta parte del diseño, aquí vale la pena hacer una parte
importante que tendríamos que reflexionar muy bien, porque también tenemos esa parte de la educación que en la facultad tenemos, es hablar de reciclaje de edificios, pero también puede ser reuso de edificios o sencillamente convertir el edificio en un residuo. Entonces, yo creo que aquí es algo que tendríamos que entrar a discusión, porque creo que entonces están confundiendo ciertos términos y tendríamos que determinarlos con mayor claridad. Bueno, el análisis del ciclo de vida, por lo tanto, permite obtener un modelo simplificado de un sistema de producción y de los impactos ambientales asociados. Sin embargo, no se pretende entregar una representación total y absoluta de cada interacción ambiental, a pesar de postular una cobertura sobre todo el ciclo de vida de un producto. En muchos casos resulta difícil abarcar todas las actividades desde la cuna a la tumba. ¿A qué se refiere esto de la cuna a la tumba? Hablamos de un producto cuando nosotros diseñamos y entramos a estos procesos de producción, porque se habla de un producto. El diseño también es un producto. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros hacemos una primera etapa de tomar este primer estudio, en la cual la primera etapa que entra y empleo ciertas condiciones de materiales, se refiere, en el uso de los materiales, se refiere al estudio, se refiere de la cuna a la puerta. Y cuando yo hago el estudio posterior hasta donde sea residuo, se llama de la cuna a la tumba. Pero también hay otro concepto nuevo que se llama de la cuna a la cuna. Es cuando vuelvo a utilizar o pensar cómo reutilizar esos productos y volverlos a integrar a esta producción. Es importante entonces también ver los materiales, que los materiales tienen su propio ciclo de vida. Y aquí es en donde empiezan las pequeñas complicaciones. Y no que me haga el harakiri, pero es en donde empiezan las complicaciones porque un material tiene un determinado ciclo de vida muy diferente a otros. Entonces, sí es bien importante entenderlo. También es importante tratar de entender o identificar que el material en su producción tuvo una carga energética. ¿Qué sucede con esto? Entonces, es importante tomarlo en cuenta como para ver cómo los integramos a esta parte del ciclo de vida. Maestro, Bueno, 3 minutos. sí, gracias. Sí, ya casi está. Bueno, al final de cuentas, aquí lo importante es que entendamos que nuestra aplicación va hacia la vivienda. La vivienda también debemos de pensarlo como un elemento que ha cambiado y que cambia. No todas las viviendas son idénticas. Entonces, habría que entender muy bien el ciclo de vida de la vivienda. Las familias también han cambiado. Desde los años 70 al actual ha cambiado. Entonces, tendríamos que entrar en este rigor. Bueno, y al final de cuentas, entrar a la etapa de la identificación de la huella de carbono y de la huella hídrica en todo su ciclo de vida. Si nosotros nos ponemos a verlo, yo creo que, o al menos a identificarlo, es bien importante. Por lo tanto, habrá que identificar toda la energía que se consume desde el momento en que se está diseñando hasta el momento en que se está reciclando. Y lo mismo sucede con el agua, con la huella hídrica. Toda la huella hídrica que se consume, desde el inicio hasta la parte de uso, hasta la parte de demolición de una vivienda. Por lo tanto, es importante entender que es ahora sí que prioritario que entendamos cómo estos conceptos tenemos que entrar en la academia a ponerlos en vigor para poder empezar a establecer cómo discutirlos. Insisto, esta es una materia que está en el octavo y lo único que busca en esta materia es crear en el muchacho o en el estudiante esta reflexión para ahí poco a poco ir entendiendo cómo afectamos menos al ambiente. Gracias.